Bien, como les había dicho, en la clase de hoy vamos a ver primero mejoramiento de autógamas y después vamos a ver en la segunda parte de la clase mejoramiento de vegetativas o reproducción vegetativa y por apomixis. Bien, acá en la foto tenemos una soja y plantas de trigo que son autógamas, ¿sí? Ya para este momento van a tener que saber más o menos bien cuáles son las plantas autógamas, pero a grandes rasgos, además de la arveja de Mendel, la soja, el trigo, ¿sí? Y todas las plantas que veníamos viendo, pero estas son las dos más importantes que por lo menos le van a consultar acá. Las plantas autógamas son las que se reproducen sexualmente por autofecundación, ¿sí? De forma natural. La autogamia absoluta no es común, ¿sí? Así que es decir, que se consideran autógamas todas las plantas que son 95% autógamas o que tienen menos del 5% de alogamia. Es decir, uno, cuando habla de una planta autógama, naturalmente puede darse igual algún que otro cruzamiento. Recuerden ustedes que el trigo se formó de un cruzamiento de 3 especies diferentes y esos fueron cruzamientos naturales. Entonces que hay, por más que la planta sea autógama, hay un bajo grado de cruzamiento de forma natural. Entonces, la planta es autógama porque puede tener, por ejemplo, un mecanismo, ¿sí?, floral que haga que esta flor se mantenga cerrada. Eso se llama cleistogamia. Cuando la planta es chasmógama, ¿sí?, chasmógama es que queda abierta. La chasmogamia es que la flor se abre, ¿sí? Entonces, cleistogamia, la flor se mantiene cerrada y salen las anteras, pero liberan el polen y demás adentro de, digamos, cuando está la flor cerrada. Luego, con el tiempo, una vez que ya ocurrió la fecundación, la flor se va abriendo un poco y salen las anteras, pero para cuando esto ocurre, para cuando las anteras quedan expuestas, la fecundación ya ocurrió, el cruzamiento ya ocurrió. Entonces fue una autofecundación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la parte femenina y la parte masculina, digamos, están atrapadas, ¿sí? Fíjense que acá está viendo la foto como muestra cómo está bien encerrado, están atrapadas, digamos, y ocurre la fecundación y está la flor cerrada. Bueno, esto es más parte de la estructura de la flor, ¿sí? Cada una de las flores, o sea, de los cruzamientos van a ocurrir y manteniéndose, digamos, la flor cerrada. ¿Sí? Hay otras plantas en donde las flores se abren y va a ocurrir de vuelta cruzamiento, pero es mínimo, es muy bajo, ¿sí? La autofecundación ya se produjo para cuando la flor se abre. En este caso puede ser lo de la soja, algodón, tomate, tabaco, lino, sorgo, ¿sí? Pero la fecundación ya ocurrió. Una vez que la flor se abrió, ¿sí?, se desarrolló completamente, ya la floración ocurrió. La fecundación ocurrió. Las autógamas, la población natural está conformada por individuos homocigotas, ¿sí? Esto ocurre, ¿por qué? Porque si no hay cruzamientos, año a año, generación tras generación, se pierden los heterocigotas y todos los individuos que quedan son los homocigotas, ¿sí? Fíjense, vamos a suponer que ocurrió por azar algún cruzamiento. En 7 generaciones ya el 98% es homocigota, ¿sí? En casi todos los genes
¿sí? Obviamente hay un 1% que no, de genes, pero el 98% de los genes ya está en estado de homocigosis. Puede ser dominante o recesiva, pero van a estar en homocigosis. Si lo comparamos con las alógamas, recuerden que las alógamas se cruzan libremente, entonces las alógamas van a estar cada generación haciéndose nuevos cruzamientos. Esos nuevos cruzamientos hacen que la población se mantenga homogénea, ¿sí? Ustedes recuerdan cuando vimos Hardy-Weinberg, o sea, si no hay migración, si no hay selección, si no hay nada que altere a la población, esa población se va a mantener constante, año a año. Mientras que una población de plantas autógamas, si es que hubo un cruzamiento, ¿sí? En 7, 8 generaciones ya quedan todos los materiales en estado homocigota. Entonces, si ustedes, vamos a suponer que hace 50 años que no ocurran cruzamientos, ¿sí? Y ustedes van a una zona, es muy posible que en esa zona se haya seleccionado una planta que sea mejor que el resto para esa zona, o dos, y que hayan dejado descendencia. Y como esa planta es una línea pura, es muy probable que si uno va a una zona a buscar un material, y son plantas autógamas, todas las plantas que uno encuentre sean similares, ¿sí? O que sean muy, muy, muy parecidas. Mientras que si uno encuentra una población que es alógama, esa población alógama va a tener muchísima variación porque todos los años se están cruzando en función de los materiales que hay ahí al lado. Entonces, si nosotros tenemos una población, ¿sí? Parental, ¿sí? Una línea de todas padre 1 o todas padre 2, ¿sí? La línea parental 1 va a ser una línea homogénea. ¿Por qué? Porque van a ser todos los individuos iguales. Pero también van a ser todos los individuos, además de que son iguales, van a ser todos homocigotas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener una población de homocigotas, de individuos homocigotas, y la población va a ser homogénea. Lo mismo con la línea o el parental 2. Ahora, si nosotros cruzamos estas dos líneas parentales y tenemos una F1, la F1 va a ser todas heterocigotas, ¿sí? Van a ser todas heterocigotas. Entonces, como van a ser heterocigotas y van a ser todas iguales, la población va a ser, de esta F1, va a ser homogénea también, porque van a ser todos heterocigotas, ¿sí? Van a ser todas plantas iguales y los individuos heterocigotas. ¿Sí? Fíjense cómo la población puede ser homogénea o heterogénea y los individuos pueden ser homocigotas o heterocigotas. ¿Sí? O sea, tenemos el grupo, que es la población, que si son todos iguales va a ser una población homogénea. En la F1 van a ser todos los individuos van a ser iguales, con lo cual es una población homogénea, y los individuos son heterocigotas. En una F2, cada individuo de la F2, como la F1 va a segregar para cada uno de estos genes, cada uno de los individuos de la F2 van a ser distintos, con lo cual la población va a ser heterogénea, va a ser la población más heterogénea de todas, ¿sí? La F2 es donde va a haber máxima variación y es la población más heterogénea. Luego, cada uno de los individuos va a poder ser heterocigota u homocigota para distintos genes. Pero al ir avanzando con las generaciones, todos esos individuos, ¿sí? Van a llegar a ser un 98% homocigotas, ¿sí? Si yo tengo una población de una F7, tengo una población F7, donde partieron muchos individuos, la población va a ser heterogénea porque hay muchos individuos diferentes, pero los individuos adentro de esa población van a ser homocigotas en un 98%. Entonces,
Si yo selecciono de una población F7, voy a tener una población heterogénea y los individuos van a ser homocigotas. Si yo tengo una F2, los individuos en esta población va a ser heterogénea la población y los individuos van a ser una mezcla de heterocigotas y homocigotas. Bien, esto es lo mismo mostrado en gráfico. ¿Sí? Tenemos las dos líneas puras, hacia la izquierda, digamos, las líneas parentales, que al cruzarse nos dan un F1, ¿sí? Luego tenemos, a ver, fíjense, nosotros acá tenemos en rojo la proporción de variancia genética, ¿sí? Atribuida a heterocigotas. Es decir, variancia de dominancia es los heterocigotas. Variancia genética es aditividad, que son los homocigotas, y dominancia, que son los heterocigotas, y bueno, epistasis no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, la variancia de dominancia, en este caso en la F1, va a ser un 100%. Y como con las generaciones va bajando el heterocigota hasta que es 0, ¿sí? Fíjense que en F8 decíamos que era un 98% de homocigosis, quiere decir que de heterocigota acá hay un 1 y poquito de heterocigota. Con lo cual, la línea roja va bajando y pasa el porcentaje, digamos, de la parte o que corresponde a homocigotas, pasa de ser 0, porque eran todos los individuos en F1 heterocigotas, a una F2 a ser la mitad, porque ya tenemos el 50%, y ya para F8 dijimos el 98%. Nosotros en la clase pasada habíamos contado un poco de cómo era el proceso de mejoramiento, habíamos explicado que se podía hacer mejoramiento sin cruzamiento y se podía hacer mejoramiento con cruzamiento y explicábamos en líneas generales, digamos, cómo era el método por ahí masal o la selección individual o familiar y demás. Ahora vamos a ir al detalle de cada uno de estos. Y piensen que todo esto va a depender o va a ser en función de que son plantas autógamas, ¿sí? Todo esto va a estar pensado para plantas autógamas. Entonces, primero tenemos una primera parte, ¿sí?, en la que podemos hacer solamente selección, en donde no hay cruzamiento. Nosotros, cuando estamos con una población de autógamas y nadie hizo mejoramiento, ¿sí?, uno puede, si llega a un lugar y encuentra que hay mucha variación, uno puede empezar a hacer selección sin hacer cruzamientos. Puede empezar a elegir los mejores materiales, los que se van adaptando y demás. Entonces, en esa selección sin cruzamiento uno puede hacer selección masal, que habíamos dicho que era ir juntando semillas de los mejores y ir pasando, digamos, generación a generación, y selección individual, que es hacer algo como familias. Ahora ya lo vamos a ver bien en detalle. Luego tenemos la primera gran diferencia. Esto es sin cruzamiento y esto ya es haciendo cruzamiento. Recuerden que los cruzamientos pueden ser complementarios o transgresivos, ¿sí? Y la idea acá, ustedes piensen que tienen dos líneas puras, una línea a grande, con un montón de otras características, A, B, C, todo a grande vamos a suponer, y otra que tiene desde la X, Y, Z, a grande, y que combinan características diferentes. Entonces, uno hace el cruzamiento, y cuando hizo el cruzamiento, genera líneas puras, ¿sí? Llega a una línea pura, y cuando terminó de hacer esa línea pura, después de 5, 6, perdón, iba a decir años, pero si nosotros lo pensamos en generaciones, piensen en, no sé, en una F8,
Si hacen un ciclo por año les puede llevar 8 años, pero si hacen 2 ciclos por año les puede llegar a llevar 4 años. ¿Sí? Es decir, si yo las 8 generaciones hago 2 generaciones por año, el ciclo me va a llevar 4 años hasta que del cruzamiento llegue a una línea pura, me va a tardar, por ejemplo, 4 años. Entonces acá voy a ver 4 métodos distintos. ¿Sí? Masal, genealógico, de descendiente único y haplodiploidización. Bien. Esto es cuando yo combino acá, por cruzamiento combino características cuantitativas. ¿Sí? Es decir, 10 genes de una planta que me gustan y los quiero cruzar y sumarle otros 10 de otra planta que me gustan, ya sean porque voy a tener más rendimiento o porque es un cruzamiento transgresivo en donde combino 2 características. ¿Sí? Eso es una opción. La otra opción es si yo tengo un carácter cualitativo, es decir, yo tengo una planta que es muy, muy buena, pero no resiste una enfermedad. ¿Sí? O le quiero incorporar un transgén. Quiero que resista a un herbicida. Entonces, ese es un solo gen y es una característica cualitativa. Entonces, ya no voy a hacer un cruzamiento y acumular, digamos, distintas características, sino que lo que voy a hacer es un cruzamiento muchas veces por un mismo padre recurrente, y en 4 o 5 generaciones me quedo con el mismo material que tenía antes, pero con la característica nueva de esta gen de resistencia a alguna enfermedad o un gen de un transgen. Y luego, y por último, tengo el híbrido. El híbrido, si ustedes recuerdan, es el F1, es el cruzamiento de 2 líneas puras. Entonces, fíjense la diferencia. Yo acá hago un cruzamiento y termino con una línea pura, hacia el final termino con una línea pura, y acá lo que estoy vendiendo no es una línea pura, sino lo que estoy vendiendo es un híbrido. El híbrido se busca porque suele dar mejores rendimientos o suele buscarse, digamos, el híbrido que presente un vigor mayor al de los padres, un rendimiento o una característica superior a la de los padres. Entonces, yo para hacer un híbrido, probablemente voy a tener que hacer primero 2 líneas puras, ¿sí? Voy a tener que generar 2 líneas puras, y al final, cuando se cruzan, me generen un muy buen híbrido, ¿sí? Un híbrido superior a cualquier otra línea pura que yo pueda obtener por este otro método, ¿sí? Entonces, este es un cuadro resumen de todo lo que vamos a ver hoy para mejoramiento de autógamas. Y a partir de ahora vamos a detallar y profundizar este cuadro. Bien. La primera parte del cuadro era la de selección sin cruzamiento. Y nosotros dijimos que teníamos selección masal o selección individual. Es decir, nosotros partimos de una población, ¿sí? De distintas plantas autógamas, ¿sí? Que yo voy a ir juntando. Yo armé una población de distintos materiales autógamos. ¿Por qué digo de distintos materiales o de distintos lugares? Porque si yo voy a una región o un lugar muy reducido, es probable que en ese lugar la variabilidad sea baja. ¿Por qué? Porque salvo que yo conozca mucho el material con el que estoy trabajando y vea que hay 2 materiales que presentan características diferentes, como es una línea, como es una planta autógama, se va a transformar en materiales, en una misma zona, en materiales homogéneos. Y si esa zona generó selección, va a criarse o a desarrollarse en ese ambiente una sola línea, ¿sí? O la variación en ese lugar va a ser baja. Y los materiales van a ser, aunque haya variación, aunque yo en un mismo lugar pueda encontrar 2 o 3 materiales diferentes, ahí todos los materiales, es muy posible que los materiales sean líneas puras. Entonces, ¿por qué? Porque como son autógamas y vienen de año a año, ya van a ser una F, no 8, va a ser una F100, una F200, ¿sí? Va a ser una línea pura. Entonces, el objetivo de hacer una selección masal
sería mejorar una población que tiene mucha cantidad de materiales y la característica final es que voy a tener una población que va a tener menos materiales, pero que va a tener características superiores a la población inicial. Para que se entienda, yo acá tengo 100 plantas, cada planta es una línea autógama, es una línea homocigota, y lo que hago es ver cuáles son las que rinden más y me quedo con un grupo de 10 mejores, ¿sí? Entonces ahí yo ya tengo una población nueva con menor cantidad de genotipos, que igual es poco uniforme, porque esos genotipos van a tener variación entre ellos, pero bueno, voy a tener una población mejor respecto de la inicial. Esto es algo bastante rudimentario y rústico y se puede hacer, digamos, pocos ciclos, pero es para empezar a reducir el número de materiales. Esto lo puedo hacer para ver, por ejemplo, si yo traigo, no sé, vamos a suponer soja de China, y quiero ver qué materiales crecen mejor en mi zona acá en Argentina. Entonces lo siembro en una zona en Argentina y veo cuáles se adaptan mejor. Entonces es una forma rápida y fácil de generar una adaptación de esos materiales a una zona, ¿sí? Y me quedo con los mejores y me imagino que esos mejores van a ser los que mejor adaptados van a estar a mi zona. Luego puedo hacer digamos, una selección individual, que ya la idea es quedarme con un solo genotipo, ¿sí? Voy a tener varias líneas y ahora puedo ver cuál es la mejor de esas líneas y tener una línea pura, ¿sí? Fíjense que yo podría empezar con un montón de materiales traídos de China, ¿sí? Sembrarlos en una zona, ver que tengo 20 que son muy buenos, y luego seguir y hacer una selección individual para ver cuál es el mejor de todos esos. ¿Qué pasa? Una vez que yo ya tengo el mejor, no lo puedo mejorar más, porque es una línea pura. Lo próximo que podría hacer sería cruzarlo con otro, ¿sí? Entonces, fíjense que sin cruzamiento es bastante limitado lo que hay para hacer. Entonces, en el primer caso, selección masal, ¿qué es lo que hacemos? Yo tengo 100 materiales traídos de China, vamos a suponer, y tomo de los 10 mejores 10 semillas, de cada uno tomo 10 semillas para que haya la misma cantidad de semillas y armo una nueva población. Con lo cual ahora yo espero tener una población mejor a la inicial y además con una mejora en la adaptación a mi zona, ¿sí? Con lo cual yo voy a tener que las plantas son todos, los genotipos son homocigotas, pero la población son todos genotipos diferentes, por lo tanto la población es heterogénea, ¿sí? De a poco, como voy eliminando estos genotipos, o sea, voy eliminando los que están en blanco en este caso, y me voy quedando con poquitos de estos que están en rojo. Entonces, como ahora cada vez tengo más de estos que están en rojo, y esos que están en rojo son líneas puras, si yo antes tenía uno de estos y ahora tengo 10, cada vez la población va siendo más parecida, ¿sí? Va siendo más homogénea. Entonces yo estoy partiendo de una población heterogénea y voy a hacer una población más homogénea. Vamos a suponer que ahora yo en este segundo año hago lo mismo, ¿sí? Tomo los de fenotipo mejor, ¿sí? Los que fenotípicamente tienen más rendimiento, tomo 10 semillas, los vuelvo a sembrar, o sea, los vuelvo a juntar 10 semillas de cada uno de estos rojos, y vamos a suponer que da la casualidad que todos estos rojitos que están acá eran hijos de este material, porque este material era mucho mejor. Fíjense que ahora ya me quedaría una línea homogénea, es decir, me quedarían todos los individuos hijos de la misma planta, ¿sí? Es raro que eso pase, digamos, pero si uno sigue todos los años haciendo este proceso, podría darse el caso que me ocurra esto que acabo de contar. Y siempre va a pasar, digamos, dependiendo de cuántos años lo mantenga y de con cuánta variabilidad inicie, o de con cuántos materiales inicie acá al principio. Esta selección nasal es
digamos, poco probable de hacer ahora en soja o en trigo, porque ya las empresas ya están haciendo mucho mejoramiento. Esto es para algo que prácticamente nadie haya hecho mejoramiento, ¿sí? Para algún material que hay poco hecho, vamos a una forrajera, una planta forrajera, entonces vos vas a distintos lugares, juntás mucha variación y decís, yo quiero ver cómo andan acá en, no sé, en la pampa húmeda, estas forrajeras, o en la depresión del Salado. Entonces ahí haces este método, esta selección nasal, y de alguna manera vos vas a estar generando una selección por el ambiente. Y vas a estar aumentando los genotipos que sean mejores en ese ambiente. ¿Sí? Entonces, luego de varios ciclos, fíjense que se va a generar una población más homogénea y vamos a tener siempre genotipos que son homocigotas, porque acá no hay cruzamiento, ¿sí? Luego tenemos la selección individual. La selección individual se basa ya en armar familias de cada uno de estos individuos. ¿Sí? Esto lo explicamos en la clase pasada. Ustedes pueden tener dos formas de hacer selección. Una selección mirando solo el fenotipo o una selección tratando de ver cómo es el genotipo de alguna manera. Nosotros acá sabemos que genotípicamente, como no hubo cruzamiento, van a ser todas líneas puras. Con lo cual, en estos dos métodos nosotros podemos saber que son líneas puras y no es necesario, digamos, elegir dentro de una misma familia. ¿Por qué? Porque dentro de una misma familia todos los individuos van a ser iguales. Esto lo que ya nos permite es ver si hay alguno de estos materiales en un solo año, por ejemplo, nosotros ya podemos saber qué material es mejor que el resto. Si nosotros teníamos 1000 o 100 materiales y empezamos con selección nasal, nosotros con selección nasal generamos una adaptación al ambiente. Luego vimos que tenemos 10 materiales que son muy buenos y de esos 10 materiales podemos seguir haciendo, por ejemplo, selección individual y ir aumentando de cada uno de estos haciendo una familia. Entonces vamos aumentando ya por familia el número de individuos y podemos ir haciendo ensayos comparativos, ¿sí? Ensayos de rendimiento para ver cuál rinde más y ir aumentando al mismo tiempo que vamos haciendo ensayos la cantidad de materiales, como para tener cantidad para ir y vender, ¿sí? Fíjense que acá, en este método o en el método anterior, siempre son genotipos homocigotas y la población inicial es heterogénea, pero al final nosotros terminamos con una población homogénea, ¿sí? Terminamos con una línea pura, ¿sí? Entonces, hacia el final nosotros terminamos con una línea pura, una línea homogénea y genotipos obviamente homocigotas. Bien, esto de nuevo también lo habíamos visto en la clase, alguna de las clases pasadas. Los métodos de cruzamiento, vimos antes métodos sin cruzamiento y ahora vamos a ver los métodos con cruzamiento. Nosotros cuando hacemos un cruzamiento lo podemos pensar con dos objetivos, hacer un cruzamiento transgresivo o hacer un cruzamiento complementario. El cruzamiento transgresivo es cuando buscamos, por ejemplo, una variedad con mayor rendimiento, con más de una característica, y utilizamos dos padres para combinarlos y que generen mayor de esa característica. Es decir, si tenemos una variedad 1 con buen rendimiento, que tiene estos genes que aportan buen rendimiento, los recesivos no aportan rendimiento, y esta otra variedad que también tiene buen rendimiento, pero tiene genes que son complementarios, podríamos generar una variedad con mayor rendimiento. Ahora, cuando hablamos de cruzamientos complementarios, hablamos de combinar dos características diferentes. Es decir,
tenemos una variedad que tiene buen rendimiento y una variedad que es resistente a heladas. Entonces combinamos estas dos características de buen rendimiento y resistencia a helada y tenemos una nueva variedad que tiene estas dos características, con lo cual debería tener, si es un año que hay helada, va a tener muy buen rendimiento en un año que hay helada. Es decir, esta característica, esta planta se podría haber muerto por haber heladas, y esta otra tendría mal rendimiento. Entonces ahora tendríamos una planta que tiene buen rendimiento y que a su vez es resistente a heladas. Como les decía, estos son métodos de generar líneas puras. Nosotros son métodos de hibridación que los utilizamos para generar variación y generamos una F1, y esa F1 con los varios ciclos, con las varias generaciones, nosotros vamos a llegar a este material, que lo vamos a sacar de va a ser una línea pura, y lo vamos a sacar de una F8, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto no es un híbrido, esto es una línea pura. O sea, nosotros hacemos el cruzamiento, luego generamos ciclos distintos años, y llegamos a una línea pura, y con ensayos comparativos de rendimiento seleccionamos esta o esta línea pura, ¿sí? Los híbridos los vamos a ver hacia el final, y es distinto, digamos. Esto como para que quede claro. Este y este son líneas puras, no son híbridos. Bien. Fíjense, inicia el método Masal. El método Masal, esto es con cruzamiento, ¿sí? Nosotros antes teníamos la selección Masal, que era elegir de forma Masal, y ahora este método Masal viene luego de hacer un cruzamiento. Entonces, hacemos el cruzamiento de las dos líneas puras. Vamos a suponer que queremos, el segundo ejemplo que vimos, un cruzamiento complementario, donde queremos una planta de buen rendimiento y la otra es resistente a heladas. Tenemos una F1, donde todos los individuos son iguales y son heterocigotas, ¿sí? Pero como son líneas puras, son plantas autógamas, al otro año estas plantas se van a autofecundar y me van a generar muchísima variación. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? La F1 me va a generar una F2, y del F2 tengo que hacer, o tengo que tratar de la manera más rápida de llegar a una línea pura, a una F6 o a una F8. Entonces puedo hacer, no sé, cultivo en contraestación, después lo vamos a ver qué es lo que es, pero voy a tratar de hacer, en la medida de lo posible, 2 años o 2 ciclos de cultivo por año, ¿sí? Si esto me lleva un año, o digamos, cada ciclo de crecimiento me lleva un año, me va a llevar de 2 a F6, me va a llevar 4 años, ¿sí? Bien. Una vez que llegamos a una línea pura, a una F6, vamos a suponer que ya tiene más de un 95%, nosotros ya estamos trabajando con individuos que son homocigotas, ¿sí? Con individuos que son homocigotas, y vamos a ver muchos individuos que tienen estas dos características, de tener buen rendimiento y ser resistente a heladas. Pero va a haber alguno que va a ser más resistente a heladas, y va a haber alguno que va a ser por ahí que va a tener más rendimiento. Entonces, nosotros tenemos que ver acá cuál es el mejor, el que sea más resistente a heladas o el que se combine las dos características en mayor proporción, y de estos vamos a empezar a hacer, de un individuo vamos a hacer una familia, ¿sí? De una planta, fíjense, hacemos una parcela. Es decir, en F7 tomamos las semillas de un individuo y hacemos una parcela de 10 o 20 individuos. Y al otro año generamos de ese individuo, de los que hayamos seleccionado, mayor cantidad, ¿sí? Fíjense que nosotros, con estos individuos que se genera la parcela, podemos ir haciendo, en la medida que vamos aumentando el número de semillas, podemos ir haciendo ensayos comparativos de rendimiento para ver cuál rinde más, ¿sí? Fíjense, nosotros hacemos
Luego de esta parcela, generamos ensayos de rendimiento y generamos con semillas. De acá, vamos a suponer que acá sembramos 10 semillas. De estas 10 semillas, si cada planta nos da 10 semillas, vamos a tener 100. Con estas 100 podemos hacer un ensayo de rendimiento con 20 o 30 semillas, ¿sí? Y con el resto hacemos multiplicación de esas semillas, ¿sí? Luego, las que en el ensayo nos dicen que son las mejores, con la información de este ensayo, elegimos estas 3 o 4 para hacer una nueva multiplicación y nuevos ensayos. Luego hacemos un nuevo ensayo comparativo de rendimiento y ya la que sea la mejor, ¿sí?, la seleccionamos. En este caso, esta sería la mejor. Es decir, nosotros hicimos el cruzamiento y de la F2 a la F8 generamos líneas puras. Una vez que teníamos líneas puras, empezamos a hacer de una planta, generamos una parcela, ¿sí?, una familia, y fuimos aumentando el número de esa planta, de esa línea pura, ¿sí? Ahora todo esto es una línea pura, y empezamos al mismo tiempo que aumentábamos la población de esa línea pura, hacíamos ensayos comparativos de rendimiento para ver cuál era la línea pura que rendía más y que a su vez era resistente a heladas, ¿sí? Esta de acá es la planta que tiene más rendimiento y que supuestamente es resistente a heladas, ¿sí? De este material se saca semilla ya para la venta. Obviamente también hay que registrarla en el INASE, que el registro en el INASE puede llevar 2 años haciendo, son 2 años en 3 localidades distintas, ¿sí?, de ensayos. Ustedes podrían estar usando estos ensayos para hacer el registro ante INASE, ¿sí? Estos ensayos lo pueden hacer con otros materiales testigo, es decir, con materiales que se estén cultivando en el día de hoy, ¿sí?, materiales de la competencia. Entonces ustedes pueden ir viendo qué material de ustedes es mejor dentro de este grupo, en comparación con los de la competencia, y al mismo tiempo pueden usar estos ensayos para hacer los registros también ante INASE. Y una vez que dicen, bueno, este material es el mejor, ya lo tienen registrado y lo pueden salir a vender. Piensen que acá mínimo, solo para hacer líneas puras, tienen entre 4 y 5 años. Acá en el cruzamiento también tienen 1 o 2 años. Y luego, para poder hacer los ensayos, esto lo tienen que hacer, por ejemplo, si los ensayos lo van a registrar acá en Argentina, tienen que ser 2 años acá en Argentina, o sea que mínimo acá tienen 2 años más de ensayo, o sea que en líneas generales estamos hablando de 7 a 10 años de ensayos, ¿sí? Luego, el método genealógico, fíjense que es muy parecido al anterior, pero la diferencia está, nosotros entre la F, en el método anterior, entre la F2 y la F8 no hacíamos nada, ¿sí? Lo único que hacíamos era generar la autofecundación de esos materiales y estaríamos haciendo una selección en la zona que estamos generando estas, la F3, la F4 y demás. Nosotros acá hacemos el cruzamiento, tenemos la F1, que es, son todos, fíjense, una parcela homogénea, porque todos los individuos son F1, son todos iguales. La F2 tenemos máxima variación, pero estos individuos son son todos heterocigotas, combinan, digamos, para cada gen podrían ser homocigota, heterocigota o homocigota, ¿sí? Un cuarto, un medio, un cuarto para cada gen. Entonces, en este F2 hay muchísima variación, ¿sí? Entonces, si yo ya noto que hubo este año heladas y que tengo algunos materiales que son muy buenos, yo puedo ir generando de estos materiales familias y saber que estos materiales no son líneas puras. Entonces yo dentro de esta familia voy a tener variación. Fíjense que acá dentro de esta F3 generaron 2 familias, dentro de esta F3 generaron 4 familias, dentro de esta F3 generaron 3 familias más, ¿sí? Cuando yo más cerca estoy de la F2, el material todavía tiene mucha variación y no es línea pura, no está fijo, ¿sí?
cuando yo tengo el material que ya llegó a una F8, no tiene sentido que yo elija adentro de esta F8 porque ya son todos los individuos iguales. Pero en una F3 o en una F2, los individuos son altamente heterocigotas y los hijos de una F2, o sea, esta F3, van a ser diferentes. Entonces, yo puedo tener algún individuo dentro de que sea hijo de esta F2, si esta F2 era muy buena, hijos acá adentro pueden ser muy malos, ¿sí? O sea, va a haber algunos que van a ser muy buenos, que van a tener buenas combinaciones, pero puede darse el caso que haya alguno que no tenga genes buenos. Entonces, yo puedo elegir acá, ¿sí? Entonces, una vez que ya generé selección de algunas familias, yo ya en F8 puedo, como ya tengo más materiales, tengo mayor cantidad de semillas, ya puedo empezar a hacer ensayos comparativos de rendimientos y en 2 años tener un producto para multiplicación y venta, ¿sí? Fíjense que siempre se hace, una vez que yo ya tengo la familia, se hace una parte para generar multiplicación y otra parte para ensayos comparativos de rendimiento, ¿sí? Una parte para multiplicación y una parte para ensayos. ¿Para qué? Para el mismo año ir adelantando, digamos, con ensayos y con multiplicación. Fíjense, las ventajas es que permite la eliminación de gran cantidad de material de forma temprana, ¿sí? Yo de una manera rápida puedo elegir materiales aptos, o los que más quisiera. Yo acá podría hacer una selección ya en algún lugar que haya heladas, entonces ya podría ir seleccionando cuáles son resistentes a heladas. Y ver luego a fin de año cuáles son los que tienen mayor rendimiento, ¿sí? Permite año a año ir haciendo todas estas estimaciones. Y también, esto ya viene a ser como una contra, como de cada material voy haciendo una familia, voy a tener más tiempo de trabajo, ¿sí? Me va a demandar más tiempo de trabajo y lo voy a poder hacer, digamos, con menor cantidad de familias, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más laborioso, porque me lleva más tiempo, pero me permite de manera temprana ir teniendo mejor información, mejores datos, y digamos, en el otro método yo de F2 a F8 no hacía nada, más que generar otro año, otro año, otro año, ¿sí? Acá fui generando información, y yo ya llego al F6 o al F8 con toda la información de dónde vino, ¿sí? De rendimiento, de si era resistente a heladas o no, etc. Bien, ahora tenemos otro método más, el tercer método que viene de cruzamiento, que es el de descendiente único, o single seed descendant, que es una semilla por descendiente. Es decir, la idea es que yo en un invernáculo, ¿sí? Podría generar 3 ciclos de crecimiento. Y que si yo quiero hacer selección en una línea pura, si yo hago muchos años rápido, ¿sí? muchos ciclos de crecimiento de forma rápida, voy a poder elegir de manera más temprana, es decir, fíjense, yo hago el cruzamiento y desde todo esto hasta la F6, que es una línea pura, lo hago en invernáculo, de forma tal de acelerar estos tiempos, y vamos a suponer que yo hago 3 ciclos en un año. Entonces yo podría, tal vez en 2 años, llegar a una F6. ¿Sí? Entonces yo hago el cruzamiento, genero una planta en invernáculo, en una maceta muy chiquitita, induzco la floración de esta F1 y logro que estas F1 den semillas, de las cuales tomo una semilla de cada uno de estos materiales y genero la F3.
hago el crecimiento de la F3, la induzco a floración de forma rápida, tomo una semilla y hago la F4, ¿sí? Una semilla por planta. De esta forma, lo que voy a ir haciendo es generar de una manera muy rápida líneas puras, ¿sí? Entonces, en un espacio pequeño, en el espacio de un invernáculo, ¿sí? O sea, pequeño va a depender del tamaño del invernáculo, ¿no? Voy a generar muchas líneas puras en mucho más, digamos, en un tiempo mucho más corto. Tengo ahora todas líneas, plantas que son homocigotas, y rápidamente las puedo pasar a campo y hacer evaluaciones de líneas puras, ver cuál es la que rinde más, cuál es la que es, digamos, no sé, resistente a heladas y que tiene mejor rendimiento, y ya seleccionar la línea pura como para generar la venta, ¿sí? Acá lo que me faltaría es multiplicar y vender. Tendría que en 2 o 3 años, en el mismo tiempo que voy haciendo selección, ir haciendo multiplicación, porque ya todos estos materiales son líneas puras, ¿sí? La ventaja entonces de este método es que me permite, en un espacio reducido, evaluar una gran cantidad de semillas. Me permite en poco tiempo generar muchas líneas puras. Pero la desventaja más importante es que estas plantas van a estar, se van a ver seleccionado de manera indirecta en invernáculo, ¿sí? Es probable que muchas de estas plantas que crecieron bien en invernáculo, en unas condiciones muy raras de crecimiento y de floración acelerado, que a cada campo puedan tener mucha mortandad de materiales, ¿sí? O sea que no es que por más que yo acá logre 10.000 plantas, las 10.000 plantas van a ser buenas. Es factible de esperar que la gran cantidad de estos materiales, cuando uno los lleve a campo, mueran o tengan problemas, ¿sí? Pero digamos, es una manera rápida de generar líneas puras en un tiempo reducido y sin selección por ambiente, ¿sí? Recuerden que esto es en invernáculo. La selección ambiental se va a dar acá. Entonces, si uno quiere ver si hay resistencia a heladas, lo va a probar recién una vez que esté a campo. O salvo que en el invernáculo le haya puesto condiciones de helada, pero no se suele hacer porque interrumpiría la generación de líneas puras. El último método que vamos a ver con cruzamiento es el método de haplodiploidización. Que la idea, en líneas generales, es a partir de óvulos o de polen, ¿sí? de hacer un cultivo de polen o un cultivo de óvulos, generar en un solo año líneas puras. Es decir, si yo puedo con un grano de polen generar un material, voy a tener un material, si la planta es diploide, voy a tener un material monoploide. Si a ese material lo duplico con colchicina, ahora voy a tener un material que es diploide, pero que es una línea 100% homocigota, ¿sí? Es una línea 100% homocigota y la pude generar en un año. Entonces, de esta forma, redujo muchísimo los tiempos de generación de líneas puras, ¿sí? Entonces, se hace el cruzamiento, se toma la F1 y polen de la F1, que daría origen al material F2, ¿sí? Polen de la F1 se trata con colchicina, ¿sí? Se generan plantas, primero que son, esto hay que ver, digamos, la metodología, porque cada material tiene su metodología, pero esto es a modo de resumen. Ustedes generan con colchicina plantas que son haploides, ustedes generan con el grano de polen plantas que son haploides, y con colchicina lo duplican y generan plantas que son diploides y que son 100% homocigotas,
Y estos materiales, obviamente, los pasa a la maceta y luego al campo. Estos materiales tienen el mismo problema, digamos, que los del método SSD, que como pasaron por invernar, por cultivo de tejido y demás, son plantas que pueden tener algún que otro problema, digamos, de crecimiento, y la cantidad de los materiales que se generan acá, como estos medios de cultivo generan que crezca cualquier material, cualquier cosa, cuando uno después lo lleva a campo, la mortandad que hay de estos materiales es grande. Pero con que uno solo de estos quede vivo, si ese que quedó vivo ya es superior, es una planta, una línea pura, superior al resto, en un solo año ya generé una línea pura. Entonces, hoy en día las empresas envían a hacer estas tecnologías a empresas que se dedican a hacer cultivos o sea, haplodiploides, ¿sí? Materiales haplodiploides, o sea, las empresas hacen los cruzamientos y le envían o polen o le envían semilla, y la empresa que hace la haplodiploidización puede generar 20, 30.000 materiales por año, ¿sí? Plantas diploides, ¿sí? Unas 30.000 por año. Entonces, las empresas evalúan todos los años 30.000 plantas de, esto es un maíz, ¿sí? El ejemplo no es el más claro porque es alógama, pero vamos a suponer que fuesen avena, trigo o cebada. Ustedes podrían evaluar 10.000, 20.000 materiales todos los años. Y fíjense que ustedes hacen este año un cruzamiento y en 2 o 3 años ya están evaluando todas las líneas puras para ver cuál es la mejor línea pura para salir a la venta. Fíjense que con las otras metodologías, ustedes ya les llevaba haciendo, digamos, en invernáculo y demás, les podía llegar a llevar 3 o 4 años. Esto ya en un año estarían en condiciones de evaluar líneas puras. Obviamente toda esta metodología hay que tenerla puesta a punto y siempre va a ser mucho más caro esto que hacer el método Masal, por ejemplo, ¿sí? O el método genealógico. Ya el SSD, piensen que ustedes van a tener que tener un invernáculo y toda la infraestructura para hacer que las plantas puedan vivir bien en un invernáculo y dar las condiciones de buena vida y de fotoperíodo como para que florezca. Y ahora, encima hacer esta tecnología de haplodiploidización ya es más difícil y van a tener que estar, obviamente, o mandar a una empresa a hacerlo que lo haga, o tener toda la tecnología ya puesta a punto para hacer esto. Luego, eso eran los métodos. Entonces vimos los métodos sin cruzamiento, después vimos métodos con cruzamiento, ¿sí? Que eran transgresivos o complementarios, y este método que tiene un cruzamiento, pero es la retrocruza, que ya es cuando se hace un cruzamiento de una característica cualitativa, ¿sí? Es decir, acá tenemos una planta, ¿sí? Esta es la planta de Elite, que tiene muy alto rendimiento, que es una planta muy buena, y tenemos un material que es resistente a una enfermedad, que es un material silvestre, un material que trae, que es de bajo rendimiento, que trae una resistencia. Esa resistencia muy posiblemente va a estar en un solo gen. Entonces nosotros queremos incorporar ese gen a este material. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cruzamos los materiales y ahora generamos una F1, ¿sí? Que tiene la resistencia y que tiene un rendimiento, vamos a suponer, medio, porque tiene la mitad de este material. Entonces ahora, si nosotros a este individuo que es resistente lo cruzamos por el de alto rendimiento, ahora vamos a tener mayor proporción de este material, ¿sí? En el hijo vamos a tener mayor proporción de este material, pero conservando la resistencia. Es decir, nosotros vamos a tener que ver qué material conserva esa resistencia, y todos los años vamos a irlo cruzando con el padre B, que es el Elite. Entonces, el hijo lo cruzamos con el padre B de vuelta, ¿sí? El hijo que presenta la resistencia, van a ver
nosotros vamos a tener que ver, ¿sí?, de alguna manera, si tenemos marcadores moleculares o si tenemos que evaluar la resistencia de alguna manera, ¿sí?, o con un marcador molecular o poniéndole la enfermedad para poder saber qué individuo de los hijos es resistente para poder seleccionarlo y volverlo a cruzar, a retrocruzar con la línea ELIT. Fíjense que al principio el híbrido tiene 50% del padre, digamos, del padre, o sea, de los dos padres, mitad y mitad, ¿sí? Ahora tiene solamente, al cruzarlo por una segunda vez, tiene solamente un 25% del padre A. Y siempre tenemos que tratar de que conserve el gen de resistencia. Se va a seguir retrocruzando por el padre B, y fíjense cómo con cada retrocruza va perdiendo porcentaje del padre A, y cada vez es muy baja la frecuencia del padre A. Siempre con cada cruzamiento vamos a ir fijándonos que conserve la resistencia, que es lo que nos importa, o lo que nos interesa. Entonces al final nos vamos a quedar con un individuo que va a tener la mayor proporción, 98%, vamos a suponer, de, acá es 99,6 sería, ¿no?, si no me equivoco, por ciento de padre B, y este 0,42% de padre A, que es el gen, donde está el gen de resistencia. ¿Sí? La idea entonces es cruzar al hijo que vamos logrando, ver que ese hijo que vamos logrando tenga los genes de resistencia y irlo cruzando siempre por el padre ELIT, para tener al final el mismo padre de ELIT, pero con la característica cualitativa de resistencia o el gen, el transgen o la característica que queramos incorporarle. ¿Sí? Fíjense que esto es para introducir un solo gen, una característica cualitativa, y los otros métodos eran para hacer cruzamientos complementarios o transgresivos, es decir, que dependían de muchos genes. ¿Sí? Eran caracteres cuantitativos, los otros caracteres. Entonces, para que vean un gráfico, digamos, nosotros cruzamos los dos padres, ¿sí? Y fíjense que tenemos que tratar de que el individuo quede lo más rojo posible, ¿sí?, pero con el gen A grande, ¿sí? Entonces vamos cruzando el individuo que es, en este caso, amarillo, que no nos gusta, con el gen de interés, que es el A grande, y lo cruzamos por el A chica chica, que tiene todos los genes rojos, que son los que nos interesan, ¿sí? Vamos generando retrocruza todos los años, y al final, ¿sí?, nos quedamos con un individuo que sea homocigota para la característica que deseamos, es decir, ese gen de interés, y que tenga la mayor proporción de ese 99 o 98% del padre recurrente, ¿sí?, del padre que usábamos, digamos, que es nuestro padre, digamos, de ELIT, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar a los híbridos, pero para que se entienda, vimos la primera parte, que era elegir plantas sin cruzamiento, que eran líneas puras, porque ya de naturaleza son líneas puras. Lo segundo, vimos 4 formas de hacer mejoramiento luego de hacer un cruzamiento, para combinar características, ya sea cruzamientos complementarios o transgresivos. Y vimos 4 modelos, y este método de retrocruza es para incorporar un carácter cualitativo a un material de ELIT. Bien. Estas formas que vimos nosotros, cuando nosotros vimos poblaciones de mapeo, uno a veces dice, bueno, generamos una población de mapeo. En realidad, esas poblaciones de mapeo se generan con este proceso de mejoramiento. Cuando nosotros cruzamos 2 líneas puras, ¿sí?, 2 líneas parentales, tenemos una F1, fíjense, nosotros con la F1 podemos generar los doble haploides, ¿sí?
los doble haploides pueden ser una población de mapeo. Este método es más para alógamas, así que lo vamos a ver después en alógamas, pero si ustedes siguen con el otro método, por ejemplo, de el masal, el genealógico o el SSD, ¿sí? Es decir, todos métodos que el SSD tenía una planta por una semilla por planta. El genealógico de cada uno de estos iban haciendo una familia, iban generando una selección temprana hasta llegar a la F8. Y el masal no seleccionaban nada y iban generando lo más rápido que podían a campo la F8, ¿sí? La F6 o la F8, pero todas al final terminan con mucha cantidad de individuos que combinan, ¿sí? Que son recombinantes, todos estos individuos recombinan las características de estos dos padres, ¿sí? Y esto es una nueva población, de la cual a partir de esta población ustedes van a elegir. ¿Sí? Esta población, fíjense que es una RIL, ¿sí? Son líneas endocriadas que son recombinantes. Luego vimos el método, este método no lo vamos a ver ahora, vimos el método de la retrocruza, ¿sí? De hacer dos líneas parentales, ¿sí? Se cruzaban y fíjense, ustedes pueden ir retrocruzando, hasta que generan esto que se llama NI o líneas isogénicas cercanas. Es decir, ustedes cuando hacen la retrocruza, no se quedan con un solo individuo, se quedan con muchos individuos que tienen un gen, ¿sí? Que tienen ese gen, y que son 98 o 99% iguales al padre, al parental mejor, digamos, a la línea elite. Pero ese gen que le introdujeron, a su vez, viene con un pedacito de cromosoma más, ¿sí? No es el gen solo, es la porción de cromosoma que hizo crossing over, entonces ustedes no saben si ese porcentaje es más grande o más chico. Y esa variación de tamaño que tiene ese pedacito de cromosoma puede además tener muchos otros genes que van a generar diferencias. Pueden ser diferencias grandes o no, pero ahí van a estar las diferencias de estas líneas, ¿sí? En esa porción, en esos genes. Y lo que le van a dar es estas líneas cercanas, que son isogénicas, que varían en ese pedacito. Esto como para que se entienda lo que habíamos visto en la parte de mapeo. Entonces, por último, vamos a ver androesterilidad. Que la androesterilidad, piensen ustedes que es una planta que se autofecunda. Antes de que se produzca un cruzamiento, antes de que se produzca el cruzamiento, se autofecundó. Entonces, si yo tengo una planta que, vamos a suponer que le agrego un producto químico, y por agregarle el producto químico no produce polen, queda como hembra nada más. Entonces me permite a mí hacer un cruzamiento, generar de una planta que no tiene ningún problema, a una que no produce polen, ¿sí? Yo puedo generar cruzamiento. Entonces, vamos ahora a ver cómo se arma la machoesterilidad, es decir, la androesterilidad. Esta androesterilidad nos permite producir híbridos a gran escala, es decir, nos permite hacer cruzamientos en gran cantidad. Cuando ustedes hacen ese cruzamiento, en el método de generar líneas puras, por cruzamientos complementarios o transgresivos, se hace a mano, es decir, se abre la flor a mano, se sacan las anteras, la parte macho, y se toman anteras de otra planta y se produce el cruzamiento, a mano. Si ustedes tuvieran que generar 50 hectáreas, ¿sí? Y hacer un cruzamiento en 50 hectáreas para poder tener gran cantidad de semillas, vamos a decir, tengo 50 hectáreas por decir algo, con una hectárea capaz que ya alcanza, pero si yo tengo que cruzar a mano una hectárea, ¿sí? Es muchísimo trabajo.
si lo tengo que hacer planta por planta. En cambio, si yo tengo la capacidad de hacer machos estériles, yo puedo poner líneas, puedo sembrar directamente una línea que actúe como macho y muchas líneas que sean hembras y generar híbridos en gran cantidad para poder cosechar y vender la semilla, ¿sí? Si yo quiero producir semilla para vender, voy a necesitar mucha cantidad de hectáreas de machos y de hembras para generar que esas hembras generen, piensen que yo esas hembras las voy a cosechar, las voy a guardar en una bolsa y esa bolsa va a ir a la venta, ¿sí? Yo lo que estoy vendiendo es la F1. Entonces, cuando yo quiero vender, tengo que generar, si quiero vender la F1, tengo que generar en plantas que son autógamas machos estériles. Esto se hace, esta androesterilidad, hay distintas formas de hacerlo, puede ser con químicos, puede ser con distintas formas que ahora vamos a ver, pero yo ahora les voy a contar, por ejemplo, a nivel de genes, ¿sí? Puede haber genes en el núcleo y en el citoplasma que los genes del citoplasma, ¿sí?, produzcan esterilidad del macho, ¿sí? Entonces, los genes que están en el citoplasma, en mitocondrias, se van a pasar de madre a hijo. Siempre la madre los va a ir pasando, entonces la planta que sea hembra, que sea macho estéril, nunca va a poder tener semilla si no es por cruzamiento. A no ser que se le agreguen en el núcleo los genes que restauran la fertilidad. ¿Sí? Fíjense, las plantas S tienen citoplasma estéril. O sea, el citoplasma tiene el gen de androesterilidad. O sea, esta planta, ¿sí?, es androestéril. Es hembra. Yo esta planta hembra, para poder generar semillas, la tengo que cruzar con otra planta que se llama mantenedora, ¿sí?, que es una planta que tiene digamos, el citoplasma fértil, no tiene citoplasma androestéril. Entonces, yo siembro unas líneas de este material, con muchas líneas de este material, y cuando cosecho, siempre voy a volver a lograr más plantas de esta planta. ¿Sí? Si yo cosecho este material que es androestéril, como estos genes están en el citoplasma, se van a mantener en la semilla, y todas las hijas de acá van a salir androestériles. Por eso, de este cruzamiento solo voy a tener plantas androestériles. Esto R que está acá son los genes restauradores de la fertilidad que están en estado recesivo, es decir, que este material no tiene los genes restauradores de fertilidad y este tampoco. Y lo que está entre paréntesis, en realidad, son todos los genes restantes, es decir, el gen S son los de androesterilidad en el citoplasma, el gen R son los de resistencia, restauración o no de la fertilidad. Y esto que es C representa todo el genoma, ¿sí? Sería todo el genoma de una planta C, vamos a suponer. Son acá todos los genes que tenga esta planta, ¿sí? O sea, resumiendo, genes de androesterilidad, gen de no restauración de la fertilidad, muchísimos genes, todos los genes de la planta. Una planta C. Entonces, de este cruzamiento yo logro una planta androestéril con genes C. Cuando la cruzo por otra planta, que es, en este caso, homocigota para los genes de restauración de la fertilidad, y que tiene todas plantas, todos genes D, ¿sí? Vamos a suponer que es un genoma distinto, o sea, todo este genoma cruzado por este genoma me genera un híbrido que rinde mucho más que cualquiera de estos dos padres. Entonces, yo logro un híbrido, ¿sí?, una planta híbrida, que rinde mucho más, que tiene un gen en el núcleo que restaura la fertilidad, con lo cual esta planta
se puede autofecundar y tiene en el citoplasma androestéril, ¿sí? En este caso, el citoplasma es androestéril si yo cosecho este material, ¿sí? Entonces, este híbrido va a salir de las hijas de, digamos, de cosechar estas hembras. Yo no voy a cosechar esta planta la voy a dejar en el campo solo como macho, ¿sí? Y esta planta, si yo cruzara esta planta se habría autofecundado, porque la única que produce polen de estas dos es esta, que funcionó como macho. Entonces, vamos a suponer que a campo yo hago 2 líneas de este material y hago 5 o 6 líneas de este material. Luego paso con la cosechadora y solamente cosecho este material que va a tener la semilla híbrida. Y yo estoy seguro, 100% que es híbrido, porque este material es androestéril y no produce polen. Con lo cual, la única forma es que se crucen estos dos materiales, ¿sí? De esta forma, mi híbrido, mi semilla híbrida, va a ser una población homogénea de individuos F1, heterocigotas, que como yo lo evalué, esto tengo que hacer evaluaciones, obviamente, ensayos, para saber que este material rinde mucho más que cualquier otra línea pura comercial y por supuesto más que cualquiera de mis dos líneas, cualquiera de mis dos materiales como líneas puras. Si este material como línea pura rinde lo mismo que el híbrido, sería mucho más sencillo no hacer todo esto y tener una línea pura solamente, ¿sí? Bien. Esto es, por ejemplo, dos formas, hay muchas más formas de tener materiales híbridos. Hay algunos productos químicos que generan machos estériles, pero no son, cuando uno agrega un producto químico, no es una forma muy segura de asegurarse, ¿sí?, el cruzamiento. Es decir, pudo haber fallado la aplicación del químico y yo pensar que tengo un cruzamiento y que en realidad es una autofecundación. Entonces, lo mejor, digamos, los mejores sistemas, hay algunos sistemas que se hacen por transgénesis, pero yo no los voy a más que comentar, voy a explicar estos dos temas, pero, digamos, si termino teniendo una planta transgénica con todos los inconvenientes que tiene una planta transgénica, solamente para hacer el cruzamiento es preferible, si se puede, optar por otro método. Este es el método de androesterilidad por genes que están en el citoplasma, ¿sí? Sería androesterilidad citoplásmico-génico, es decir, genes que están en el citoplasma y genes que están en el núcleo. Y este es otro sistema que son genes que están en el núcleo, son dos genes que están en el núcleo, que le permiten dar una esterilidad que es sensible al fotoperíodo y a la temperatura. Entonces, este es el caso que vimos primero, o sea, que vimos en la filmina anterior, en donde nosotros tenemos una línea mantenedora que se cruza por la línea estéril, ¿sí? Y de esa manera se multiplica esta línea estéril. Esta línea estéril es la que se cruza por la otra línea, o sea, estas dos son líneas elite, son dos líneas que nos permiten generar este híbrido que es mucho mejor. Y esta línea es la que tiene el citoplasma estéril, y esta línea es la que tiene los genes restauradores de la fertilidad en el núcleo. Y de esa manera logramos el híbrido. De este otro caso tenemos, esto es arroz, ¿no? Tenemos un material que tiene dos genes en el núcleo, son genes distintos, que tiene, fíjense, cuando hay días cortos y baja temperatura, este material es fértil, con lo cual nosotros podemos, con autofecundaciones, en días cortos y bajas temperaturas, o sea, se genera semilla en estas condiciones, ¿sí? Si nosotros forzamos esta condición, que haya días largos
y temperatura alta, podemos generar un cruzamiento porque este material se vuelve macho estéril. Las anteras dejan de ser fértiles y la podemos cruzar con otro material que no tenga estos genes, o sea, con cualquier otro material que no tenga estos genes, pero que a su vez restaure, ¿sí? Es decir, que no me genere semilla híbrida con, digamos, este problema. O sea, si yo a la semilla híbrida la voy a tener en días cortos y baja temperatura, no me va a dar semilla, con lo cual yo tengo que aportar esta línea restauradora, va a tener genes que al estado heterocigota no se genera esta androesterilidad, ¿sí? Con lo cual logro de esta forma mi semilla híbrida. Fíjense, de esta forma tengo que tener una línea mantenedora con genes en citoplasma y en el núcleo, y de esta otra manera tengo genes que son nucleares, que están solo en el núcleo, y que según el fotoperíodo y la temperatura, la planta va a ser macho estéril o no. Bien, hasta acá estamos con la clase, digamos, de mejoramiento de autógamas. Ahora vamos a pasar a la parte de reproducción, digamos, mejoramiento para plantas vegetativas, para mejoramiento de especies con reproducción asexual, y luego de esto vamos a hacer un repaso de todo el tema y de los dos temas y despejamos todas las dudas que tengan. Fíjense, cuando hablamos de plantas de producción o de reproducción asexual, fíjense que suelen ser plantas como la papa, que tienen tubérculos, o plantas que tienen bulbos como el ajo, ¿sí? O plantas que tienen rizomas, por ejemplo, no sé, la batata, o plantas como la frutilla que tienen estolones, o frutales, ¿sí? No quiero decir todos, pero vamos a suponer que más del 95% de los frutales se van a multiplicar por esqueje o por injerto, ¿sí? Entonces, esta, digamos, va a tener muchísima importancia para estos materiales: papa, batata, ajo y frutales. La mayoría de los frutales y, por ejemplo, y forestales, las plantas forestales se multiplican vegetativamente. Bien, ¿qué es un clon? Un clon es un grupo de plantas que se propagan mediante cualquier tipo o forma asexual. Son plantas que se propagan por el uso de cualquier forma o parte vegetativa, ya sea bulbo, tubérculo, partes de rama, yemas, etc., y que son simplemente partes de un mismo individuo, ¿sí? Es decir, tomo una porción de una planta, una rama, la hago enraizar y genero un nuevo individuo que es exactamente igual al individuo anterior, ¿sí? Si yo hago esto en gran cantidad, puedo tener una población, ¿sí? De un individuo que podía ser altamente heterocigota. Yo puedo generar una F1, ¿sí? Vamos a suponer que cruzo dos frutales y tengo una F1, y una vez que logré esa F1, que todos los genes están en estado de heterocigota, yo de manera vegetativa puedo propagar esa planta y tener esa F1 de manera prácticamente eterna, ¿sí? Yo puedo multiplicar ese material y mantenerlo multiplicándolo vegetativamente. Y es un material que tiene muchísima variabilidad, ¿sí? Que si tuviera hijos de ese material, va a haber gran variación. Bien, la reproducción de plantas, en líneas generales, puede ser sexual,
o sea, por semilla, que es todo lo que venimos contando hasta ahora, o asexual, ¿sí? La forma asexual va a ser la multiplicación de partes vegetativas, que es la clase de hoy, o por apomixis, que también es parte de la clase de hoy. Entonces, la importancia de la reproducción asexual es que la descendencia no tiene variación genética, debido a que todos los individuos provienen de divisiones mitóticas. Por lo tanto, los individuos son genéticamente iguales y originan un clon cuyas características son fenotípicas y genotípicamente idénticas. Esto tiene que quedar muy claro, ¿sí? Son todas plantas iguales las que se multiplican. O sea, si yo de un material saco más ramas, todas las plantas son iguales. Ese clon puede ser homocigota o heterocigota. Y la población que se origina va a ser homogénea. Es decir, la planta puede ser una planta homocigota, pero yo a partir de esa planta genero todas plantas iguales. Entonces voy a tener una población homogénea de plantas homocigotas. O puedo tener una planta que es altamente heterocigota, que la crucé por, no sé, por 5 especies distintas, y como la propago vegetativamente, tengo una población homogénea a partir de un individuo que era altamente heterocigota, ¿sí? O que tenía alta variabilidad. Bien. Fíjense, estos son distintas formas de hacer reproducción asexual, por ejemplo, haciendo un enjarto, por ejemplo, haciendo cultivo in vitro, ¿sí? Yo puedo agarrar un pedacito de una planta, ponerla en un medio de cultivo, de forma in vitro, y generar micropropagación. Entonces, la reproducción vegetativa nos va a permitir mantener plantas, ¿sí? Cuando nosotros veíamos la parte de hace 2 clases atrás, creo que fue la clase pasada, cuando hablábamos de banco de germoplasma, nosotros dijimos que se podían mantener esquejes o plantas por micropropagación, ¿sí? Nosotros podemos mantener clones, ¿sí? Este mantenimiento de clones puede ser que nosotros guardemos, por ejemplo, un diente de un ajo, ¿sí? O que guardemos un esqueje en un tubo de ensayo, o que guardemos un pedacito de rama en un tubo de ensayo, obviamente con todas las condiciones como para que no se muera, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es mantener esas plantas, esos clones. Nos permite hacer multiplicación de plantas con problemas de germinación, o que sean estériles, o que no produzcan semilla. Es decir, si nosotros tenemos un frutal, una planta frutal que es triploide, que no genera semillas, nosotros la multiplicamos vegetativamente. La banana que no produce semilla, la naranja que no produce semilla, la uva que no produce semilla, todo se multiplica vegetativamente. Si nosotros logramos un material mejor, superior, y vemos que es un material que tiene problemas para germinar o que no produce semillas, se puede de forma vegetativa multiplicar. Reduce el periodo juvenil. Esto es cuando, si ustedes hacen fruticultura más adelante, van a ver que hay árboles frutales, ¿sí? O hay algunos árboles que necesitan llegar a un tamaño de adulto bastante grande. Por ejemplo, el nogal puede llegar a tardar 15 años hasta dar nueces, hasta empezar a dar nueces. Con lo cual, si ustedes hacen un cruzamiento, ¿sí? Más allá del cruzamiento, si ustedes generan un nogal nuevo y quieren que florezca, les puede tardar 15 años hasta tener nueces. En cambio, si ustedes toman de un nogal que está floreciendo una rama, ¿sí? y la injertan a un pie o la hacen enraizar y generan una nueva planta, ustedes ya tienen una planta que florece y que ya es adulta, más allá de que la planta es un plantín chiquitito, la planta, la rama que ustedes tomaron es una rama adulta y generaron una planta
están multiplicando una planta adulta, que no tiene periodo juvenil. Es decir, yo puedo generar en un vivero, no sé, 10.000 plantines de plantas que ya están floreciendo, de nogales que están produciendo nuez. Y no voy a tener que esperar 15 años, ¿sí?, sembrada de semilla. Me permite combinar diferentes plantas, es decir, tener un pie, ¿sí?, la parte de la raíz, que tenga buenas aptitudes de resistencia a enfermedades o que esté muy apto a un suelo, muy adaptado a un suelo, y arriba poner el nogal o la planta, la fruta que yo quiera, que sea una variedad, por ejemplo, de exportación. Lo que va a producir, esto puede ser bueno o malo, pero puede producir, o sea, va a producir plantaciones homogéneas. Esto es muy bueno si yo quiero exportar. Yo voy a tener una época de cosecha muy concentrada y voy a tener un material excelente de exportación y todo muy lindo. Ahora, si tengo una enfermedad y mi material es susceptible a esa enfermedad, toda mi plantación se va a ver afectada. Ustedes tienen que pensar que cuando alguien siembra, cuando hace una plantación forestal o frutal, se está pensando en proyectos de 20 años, ¿sí? Nadie planta frutales para 1 o 2 años nada más. Uno está pensando haciendo una planificación de mínimamente 10, 15 años, ¿sí? Va a haber ausencia de variabilidad, con lo cual, lo que yo les decía, eso es muy bueno porque va a darle muchas ventajas para lo que es la cosecha y demás, pero puede ser negativo si hay enfermedades o problemas. Bueno, lo que les decía, limitada capacidad de respuesta frente a adversidades. Estos son distintos ejemplos de materiales. Por ejemplo, por estaca se puede hacer higuera, vid, limonero, begonia, zarzamora, ¿sí?, estacas de raíz, frambuesa, rabanito. Por injerto, manzana, nogal. Por injerto de yema, ¿sí?, uno saca la yema, se hace el nogal, la nuez de pecan. Frutales de hueso, ¿sí?, todo lo que tienen, vamos a decirle, el carozo, ¿sí? Por acodo es cuando ustedes, ahora vamos a ver distintos tipos de acodo, y si le va a quedar con la foto, le va a quedar más fácil. Zarzamora, frambuesa, manzano, ¿sí? Hay distintos tipos de estos, son acodos, se agrega un poco de tierra de diferentes formas, o la rama se acerca al suelo, o se agrega un poco de tierra a una rama y se lo pone en una bolsa y se hace enraizar, y una vez que enraizó se corta la rama. Por estolones, los estolones son acodos que se hacen de forma natural. La frutilla va tirando ramas que cuando tocan el suelo enraizan. Por hijuelos, esto es que la mata prácticamente se separa sola y genera hijos solos, frambuesa roja, zarzamora, o por separación. Por ejemplo, vamos a suponer el ajo, ¿sí? Son plantas que ya se generan, plantas, digamos, una al lado de la otra, y ustedes los separan y están los bulbitos todos uno al lado del otro. O sea, si están juntos en la misma planta y si los separan ya son plantines diferentes. O sea, son clones distintos, son todos iguales pero son clones. Bueno, después, digamos, las mayores diferencias, tenemos todos estos grupos que son, puede ser por injertar yema o una rama, pero luego tenemos lo que es el sistema de cultivo in vitro. El cultivo in vitro ya hay que hacerlo en, digamos, en un lugar, en un laboratorio, en un lugar que podamos mantener esterilidad y que podamos generar un medio de cultivo en donde, sin generar raíz, nosotros, una rama o una yema, podamos hacer que genere parte aérea, y de esa parte aérea la seguimos cortando varias veces en un lugar reducido, con condiciones controladas de crecimiento. O sea, lo vamos a poner eso en un frasco, vamos a suponer, con un medio de cultivo, generamos una rama, lo ponemos en una habitación con luz artificial.
hacemos que se generen mayor cantidad de brotes y a los 2 meses de un brotecito generamos 10 brotes más. Entonces, de esa manera, de forma rápida, generamos mucha cantidad de plantines. Luego, esos plantines se los hacen enraizar, se hace la rusticación y se generan materiales. Pero es una forma rápida de generar mucha cantidad de clones. Estas otras son formas económicas de generar clones, pero a menor escala. Entonces dijimos, el injerto nos va a permitir combinar distintos materiales, por ejemplo, una parte aérea con un pie. El pie va a tener, vamos a desear que tenga buenas características para la zona, de adaptación a enfermedades, de que sea bueno. Y la yema que se va a injertar, en este caso, va a tener condiciones aptas para exportación o la que nosotros estemos deseando. Entonces se injerta y se genera una nueva planta con un pie diferente. ¿Sí? Entonces el pie va a estar adaptado a enfermedades, al medio y demás. Los pies pueden regular el crecimiento de la parte aérea. Puede haber pies que generen plantas enanas, ¿sí? Si uno quisiera una planta linda, ornamental, podría ser que la parte aérea sea muy frondosa y que el pie genere una planta pequeña, una planta enana, y que limite el crecimiento de la parte aérea, o todo lo contrario, vamos a hacer que el pie genere una planta muy grande y genere una planta que da mucha producción de una variedad de, no sé, de naranja que nos gusta y que es de exportación. Otra cosa que permite hacer es cambiar de variedades rápido. Vamos a suponer que esta variedad pierde pasa de moda, ya pasaron 20 años, pasó de moda, y hay otro frutal que introducir. Nosotros estos pies los tenemos sembrados, o sea, están plantados en el campo, podemos cortar e injertar una nueva variedad y tener un nuevo cultivo en poco tiempo. También permite obviamente reparar plantas dañadas. Bien, otra ventaja que se puede o que digamos, permite la multiplicación vegetativa es generar nuevos materiales producto de mutaciones espontáneas, ¿sí? A veces, como ustedes tienen una gran población de materiales, puede darse el caso que aparezca una mutación y se generen naranjas de otro color o con otras características, y ustedes, cortando ese material, esa rama, y generando a partir de esa rama nuevos materiales, pueden ya tener una nueva variedad con características diferentes producto de una mutación. ¿Sí? Por ejemplo, la manzana, sobre todo, o sea, en color y en tipo de crecimiento, se lograron materiales de esta forma, o sea, con simples mutaciones, en mutaciones espontáneas, en pomelo, ¿sí? Por menor semilla y por color de pulpa, y en clementinas para época de cosecha. Esto es un ejemplo de cómo se puede hacer mejoramiento, y lo puse con un ejemplo de una papa, ¿sí? Entonces, como para que ustedes tengan una idea de las diferencias que hay. Fíjense que la papa lo que se hace es... la papa se siembra con una papa semilla, es decir, se le llama papa semilla, pero eso es la papa, ¿sí? Es el tubérculo lo que se siembra, no la semilla, ¿sí? Entonces, este tubérculo genera, si yo tengo muchas papas iguales, generó una población de todas plantas iguales, son todos clones. Si yo esta papa la corto en 4 partes, voy a tener 4 plantas iguales de papa, ¿sí? A partir de este tubérculo puedo generar 4 plantas nuevas. Entonces, si yo quiero cruzar 2 plantas de papa, las tengo que hacer florecer, ¿sí? Entonces vamos a suponer que yo tengo este material que tiene
buen rendimiento. Fíjense que tiene 3 papas, pero son 3 papas rojas. Y la cruzo por este otro material que tiene un mejor color, ¿sí? Que es un color más parecido al de la papa y no es rojo, y vamos a poner un color marrón, que vamos a suponer que es mejor, y que tiene un tamaño más grande. Fíjense que esta tiene 2 papas que son un poquito más chicas y esta tiene papas más grandes. Entonces, lo que yo quiero es mayor tamaño, mejor color y mayor cantidad de papas, o sea, más rendimiento. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer el cruzamiento de las flores. Yo cruzo la parte sexual, las flores. Una vez que cosecho las flores, tengo semilla, o sea, una fruta que me da semilla, y la semilla me va a dar todas plantas diferentes. Esto no es un F1. ¿Sí? Yo podría pensar que tengo 2 líneas parentales y que tuve un F1. Esto no es un F1 porque estos 2 padres no son líneas puras. Y les voy a explicar por qué. Fíjense que yo crucé estos 2 materiales. De este cruzamiento tuve mucha variedad, mucha variación, y no es un F1, son todos materiales diferentes, porque los 2 padres son diferentes. Entonces, yo voy a tener variación, ¿sí? Va a haber variabilidad en esta población, en estos hijos, y yo acá, por ejemplo, veo que hay uno que combina buen tamaño, buena producción y color. Yo acá, en un solo cruzamiento, ya tengo el hijo, la planta que deseo. Yo puedo cosechar esta papa, cortar pedazos de esta papa y generar una nueva planta, y como genero nuevas plantas, ya tengo por propagación vegetativa, que puedo propagar parte vegetal de este material, o la misma papa, ya genero una población de estos individuos. Fíjense que este material, por ser hijo de estos 2, tiene mucha variación. Si yo a su vez a este material lo quisiera cruzar por otro material diferente, vamos a suponer que lo quiero cruzar por este otro material, no son líneas puras. Esa es la ventaja de la propagación vegetativa, que no tengo la necesidad de generar líneas puras. Yo puedo cruzar cualquier material, y de cruzar esos materiales que tengan características diferentes, puede darse el caso que logre el individuo deseado sin tener que hacer toda esa pérdida de tiempo de generar líneas puras. ¿Sí? Entonces, esto no es una F1, es una población hija de un cruzamiento de 2 líneas parentales diferentes que no son líneas puras. Entonces, podemos, por ejemplo, a esta papa, multiplicarla de forma vegetativa, en este caso sí, la misma plantita de naranja, pero vamos a hacer propagación vegetativa, ¿sí? Puede ser con un tallo, algo que vimos en la clase de transgénesis, generando un grupo de células, o a partir de un mínimo brote, un brotecito, una yema, podemos ir generando mayor material. La propagación vegetativa, si nosotros partimos de una yema, ¿sí? La yema nos permite sanear ese material, ¿sí? Es decir, nosotros podemos eliminar virus. Las bacterias se eliminan con productos químicos, o sea, ponemos bactericidas y se van a morir las bacterias. Pero los virus se mantienen en la planta y no llegan al meristema apical. Entonces, si uno corta el meristema apical y cultiva el meristema apical, puede crecer una planta libre de virus. A partir de este material saneado, libre de virus, nosotros podemos generar más material, podemos multiplicar este material, y es material que está, digamos, en perfectas condiciones para poder generar una nueva plantación. Entonces, se multiplica,
se enraiza, se generan plantas, se lleva a vivero y de ahí se puede vender. El sistema de cultivo in vitro, como les decía, permite hacer propagación vegetativa, regenerar plantas, ¿sí? Lo que habíamos visto para lo que es transgénesis, permite hacer cultivo de meristemas, esto que acabo de contar de eliminación de virus, y podemos hacer cultivo de suspensión de células, es decir, en vez de crecerlo en un medio sólido, podemos hacerlo en un medio líquido donde las células crezcan en un medio líquido. Esto recordamos la clase de transgénesis, que o sea, que todas las células son totipotantes, es decir, que tienen la capacidad de generar un individuo, y que además todas las células tienen la capacidad de desdiferenciarse y volver a ser un tallo o un grupo de células, es decir, pueden dejar de ser un tejido específico a pasar a ser una célula. Y luego esas células se pueden volver a rediferenciar en cualquier parte de la planta, generando un nuevo material. Fíjense, estos son distintas formas de hacer propagación vegetativa. Son frascos con medio de cultivo, ¿sí? Acá es un frasquito con un medio de cultivo que ya está viejo, que se puso negro. Quiere decir que esta planta ya hay que sacarla, hay que cortarla y generar nuevo material. Y esto siempre tiene que estar con todas las condiciones de luz, con todas las condiciones de fotoperíodo, fíjense, esto es un flujo laminar, es un lugar que está con completa esterilidad, ¿sí? Esto es una foto de más lejos de los flujos laminar, este es un flujo de laminar que se pueden sentar dos personas, y la gente acá es aire puro que se filtra, ¿sí? Este equipo lo que hace es recircular aire, le tira hacia la cara, aire filtrado limpio. Entonces, cuando uno pone todos productos estériles, no se contaminan, porque el aire que se viene, digamos, hacia uno es aire filtrado, que no tiene bacterias ni nada, y uno puede trabajar tranquilamente en completa esterilidad. Fíjense que igual el lugar, el laboratorio, está en condiciones de máxima limpieza y esterilidad. Esto permite hacer multiplicación a gran escala y de una forma muy rápida. Fíjense ustedes, una vez que generan mucha cantidad de plantines, esos plantines hacen la micropropagación, luego los van a hacer enraizar y luego los van a llevar a condiciones de invernáculo para al final hacerlos rusticar o llevarlos a campo para al final venderlos y trasplantarlos. Entonces, para resumir, la ventaja de la micropropagación es que es rápido y de gran escala, que vamos a tener uniformidad del material, porque es el mismo material clonado. Ahí se necesita poco espacio y se reduce mucho el tiempo, o sea, para lo que es la multiplicación. Hay mayor control de la sanidad del material que se logra, se puede hacer saneamiento de un cultivo, es decir, un cultivo que tenía virus, se puede hacer la eliminación de virus, permite introducir rápidamente nuevos cultivares, es decir, si yo tengo que cambiar la variedad en un campo, puedo rápidamente generar por ahí en un año gran cantidad de materiales para hacer los injertos. Y permite hacer conservación de germoplasma, ¿sí? Fíjense, uno podría conservar esto. Fíjense que es un material chiquitito que ocupa poco espacio y se puede conservar por largo tiempo de una manera relativamente sencilla. Esto es lo que le contaba de hacer cultivo de meristemas, en donde los haces vasculares en estas fotos se tiene que poder observar que no llegan los haces vasculares a los meristemas y por eso los meristemas crecen libres de virus. Si uno produce el corte del meristema, uno puede generar una planta libre de virus. Para terminar con la parte de producción vegetativa, esto es
arándano es la variedad O'Neill. Fíjense que la variedad O'Neill es Vaccinium corymbosum, este material, ¿sí? Estos materiales que Early Blue, Stanley, son todos Vaccinium corymbosum, ¿sí? Que son especies diferentes, ¿sí? O sea, esto es Vaccinium corymbosum, esto es Vaccinium angustifolium. Vaccinium angustifolium es tetraploide, al igual que Vaccinium corymbosum. Este grupo, ¿sí? Vaccinium ajay, son hexaploides, ¿sí? Es decir, que tienen cada juego de cromosomas lo tienen repetido 6 veces. Estos que son, esta especie que es Vaccinium darrowi, son diploides, ¿sí? De nuevo les repito, este material es tetraploide. Entonces fíjense cómo se cruzaron materiales con nivel de ploidía diferente, hexaploide, diploide, luego se cruzaron con tetraploides y en poquitos cruzamientos se llegó a un material comercial. Fíjense que la variación que tiene este material es enorme, es tan grande que pudieron cruzar especies diferentes con ploidía diferente. Y esto se puede hacer porque como este material se propaga vegetativamente, para después poder hacer un híbrido, para después combinar. Acá se hicieron muchos cruzamientos y cuando se logró las características deseadas, este material se multiplicó vegetativamente y se llevó a la venta. ¿Sí? Bien. La parte de apomixis la voy a contar muy por arriba. Ya para finalizar la clase. Apomixis es la reproducción, son clones, pero que se forman, la misma planta los forma de semilla, es decir, la semilla que se termina conformando es una planta igual a la planta madre, es un clon, pero a partir de una nueva semilla. Es un tipo de reproducción asexual, ¿sí? En donde los órganos sexuales intervienen, pero no hay unión de gametos, es decir, no hay aporte, el grano de polen no aporta los cromosomas masculinos, o sea, los cromosomas del padre, digamos, o sea, es todo a partir de la planta madre. Tenemos, por ejemplo, frutillas, cítrico, mango, mandioca, hay muchas forrajeras. La parte de apomixis, Emiliano sabe muchísimo, así que después por ahí les va a contar Emiliano. Pero yo lo quiero dejar como algo anecdótico porque la realidad es que todavía no se termina de comprender bien cómo funciona la apomixis y es algo que o sea, Emiliano le va a poner toda la energía, pero para lo que es mejoramiento, permitiría multiplicar híbridos, si uno quisiera, por ejemplo, y una empresa privada, si genera un híbrido, y el híbrido, vamos a suponer que se lo pueden robar, no sé si va a estar interesada en desarrollar lo que es la apomixis. Entonces, mucho de la apomixis está en la parte de forrajeras y lo estudian las universidades e instituciones más bien públicas. Nosotros tenemos apomixis que puede ser facultativa o apomixis obligada. Apomixis asexual, o sea, obligada, es cuando las plantas solo se van a reproducir por apomixis. Y facultativa es cuando puede haber momentos en que, digamos, se reproduzca de forma sexual y momentos en que se reproduzca por apomixis. Tenemos 3 métodos o 3 mecanismos que
generan apomixis, y no, ni siquiera los voy a explicar. Y tenemos, por ejemplo, acá ejemplos de eragrostis, que es por diposporia, ¿sí? Son 3 formas de apomixis. Cloris, fíjense que todas estas son forrajeras, y acá abajo tenemos cítricos. La apomixis genera materiales que son clones, por lo tanto, si uno hace una comparativa a nivel de marcadores, todas las plantas que sean sexuales, una forrajera, por ejemplo, sexual, si la compara contra una misma especie o apomíctica, fíjense que las que son apomícticas prácticamente no tienen variación, mientras que las sexuales tienen enormidad de variación. Y entonces, como les decía, para poder hacer mejoramiento de plantas apomícticas, lo que tendrían que hacer es cruzar una planta sexual con una apomíctica. O sea, es difícil generar mejoramiento de plantas apomícticas, porque piensen que la planta apomíctica no va o sea, va a haber siempre clones de semilla. Entonces, lo que uno puede hacer es o cruzar alguna que sea una planta apomíctica facultativa en un momento que permita hacer el cruzamiento, o hacer el cruzamiento con plantas sexuales y elegir o seleccionar luego las que sean apomícticas y ver cuál de las plantas que quedaron apomícticas tiene las características mejores. Claro, Juan, lo que se suele hacer en general cuando se quiere mejorar una apomíctica, si es el caso de una apomíctica obligada, es tomar el polen de esas apomícticas, porque Claro. muchas veces el polen sí es viable, entonces se lo cruza con una sexual, bien, y ahí sí se puede seleccionar aquellas que son apomícticas. En general, la apomixis, si bien no se conoce del todo cuál es la base genética, en general, porque al parecer evolucionó varias veces en los distintos clados, en los distintos grupos de plantas, ¿no? Entonces, no es que, bueno, descubriendo un gen en Arabidopsis, yo puedo extrapolarlo a todas las especies, como se suele hacer, ¿no? Pero básicamente lo que se ve es que la apomixis se genera principalmente en las especies poliploides. Es decir, cuando se induce la poliploidía, por lo general aparece cierto grado de apomixis. Y sobre todo para aquellas especies poliploides, donde las gametas son totalmente desbalanceadas, si hay formación de semillas, entonces esas semillas son apomícticas. Justamente las que están obligadas son aquellas que no pueden producir gametas viables. Sí, es Así, a nivel sí. o sea, poliploide a nivel de una ploidía, vamos a suponer tetraploide, pentaploide. Normalmente las que son pentaploides, hay muchas pentaploides, o sea, con 5 cromosomas, que son apomícticas. Tetraploide puede llegar a ser sexual o podría ser apomíctica también, pero digamos la apomixis todavía no está del todo definido, no está del todo bien estudiado qué es lo que lo produce, o sea, hay, como dice Miriam, hay formas de decir, bueno, cuando tienen alta ploidía y demás, pero no es algo que uno, si lo quiere predecir, lo pueda predecir. Yo ya ahora me quedo 1 o 2 filminas más y terminamos, y al final de la filmina hacemos una ronda de... Sí. Vos sabés que yo el año pasado, el curso que hice con Gustavo, había un investigador de la UNE, de la Universidad del Nordeste, Corrientes, que justamente ahí trabajaban con Paspalum dilatatum, el pasto miel, ¿no? Sí. Bueno, y ese pasto tiene en sus poblaciones 2 niveles de ploidía. Hay diploides y tetraploides. Bueno, los tetraploides son apomícticos y, bueno, los diploides son sexuales. Entonces, justamente en un intento de mejorar los tetraploides apomícticos, se tomó el polen de estos y se cruzaron con diploides a los que se le aplicó colchicina.
Bien. Ya. Entonces, Perdóname, yo pensé que, perdóname, el paspalum, pero para sí. mí el paspalum era tetraploide y los que son apomícticos eran, o sea, los sexuales tienen un nivel tetraploide y los apomícticos de una probabilidad de 5. O sea, No, 5 cromosomas. en dilatatum no. En dilatatum lo que suele haber es diploides y tetraploides, pero depende de la especie, porque hay Yo muchos pensaba que paspalum. eran. Ok. Bueno, Sí. Y bueno, justamente se aplicaba colchicina al diploide para igualar las dos ploidías, y bueno, ahí se seleccionaba sobre esa generación, digamos. O sea, al cruzar el tetraploide natural por el tetraploide forzado, entonces, bueno, salían plantas viables y de ahí se seleccionaban las apomícticas, justamente. bien. Bueno, en esencia es eso. Estas siguientes filminas lo que pretenden explicar es esto mismo que estamos hablando con Emiliano, es decir, que si hay una planta que es apomíctica facultativa, es decir, que puede ser sexual, se va a poder cruzar con una sexual de manera convencional, y si no, hay que tomar polen de la que es apomítica y cruzarla con alguna sexual, porque, digamos, es limitado lo que uno puede hacer con una planta apomíctica. ¿Por qué se estudia las bases de la genética? O sea, ¿por qué estudiar la apomixis? Porque, primero, bueno, para conocer, segundo, para identificar cuáles son los genes que generan esta apomixis, y también porque uno podría en híbridos fijar esa característica, esto mismo que yo les decía, que se lograba con la planta de arándano. Una vez que ustedes lograron ese material, podrían, sin tener que hacer micropropagación, podrían generar clones a partir de semillas, fijando esas características. Se va a poder, o sea, producir semillas puras, ¿sí? Sin necesidad de aislamiento, propagación de cultivos que eran vegetativos por semillas. O sea, todas estas cosas son beneficios que uno, digamos, quisiera lograr, pero bueno, que en la realidad todavía no, hasta que no esté del todo conocido bien cómo funciona, Claro. digamos, no, más que hacer cruzamientos con plantas sexuales o buscarle una forma de hacer cruzamiento, más que eso por ahora no se puede hacer. Bueno, Claro, la clase Juan, de hoy termina acá. Yo lo que les voy a pedir ahora es dudas o comentarios. Juan, Sí. lo interesante de la apomixis